Si el objetivo no es prolongar la vida lo más que se pueda a costa de lo que sea, sino morir joven de la manera más tardía posible, esto es, prolongar nuestra calidad de vida física saludable lo más posible en el tiempo, ¿cómo se lograría? Investigadores de la Universidad de Harvard han analizado qué factores podrían aumentar las posibilidades de tener una vida más larga. Los datos de los que disponían permitían analizar alrededor de 30 años de seguimiento en más de 100,000 personas en los Estados Unidos. Con esta información identificaron 5 factores de estilo de vida asociados con la longevidad: dieta sana, ejercicio regular, al menos 30 minutos diarios de actividad moderada a intensa, peso saludable, no fumar e ingesta moderada de alcohol. En comparación con las personas que no incorporaban ninguno de estos factores de estilo de vida, aquellos individuos que reunían los 5 vivían hasta 14 años más. En un estudio de seguimiento se descubrió que esos factores podrían contribuir no solo a una vida más larga, sino también a una vida más sana. Observaron que las mujeres de 50 años que practicaban 4 o 5 de los hábitos saludables que mencioné vivían unos 34 años más libres de diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, en comparación con los 24 años libres de enfermedades de las mujeres que no practicaban ninguno de estos hábitos saludables. En los hombres, la diferencia de años libres de enfermedades crónicas eran 31 y 24 respectivamente. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. En otros videos hemos platicado un poco sobre el tema del ejercicio, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la comida. Típicamente, los científicos utilizan estudios observacionales para analizar este tema. Esto significa que comparan las dietas que siguen distintos grupos de personas y luego analizan las características de esos individuos a partir de datos como envejecimiento biológico, riesgo de enfermedad o esperanza de vida. Parece que hay 3 elementos relacionados con la comida que son los más importantes en relación a un envejecimiento saludable: cuánto comemos, qué comemos y cuándo lo comemos. 1. Restricción calórica. En los 70s, un investigador se puso a analizar tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y tumores. Se dio cuenta de que la gente que vivía en la isla de Okinawa tenía entre un 59 y 69% menos decesos que el resto de la población de Japón, de tal manera que había entre 2 y 40 veces más personas con 100 años de edad cumplidos aquí comparada con la gente de otras regiones japonesas. También era notorio que menos okinawenses tenían problemas de hipertensión o sufrían de enfermedades serias antes de los 60 años de edad, comparándolos con japoneses de otras regiones. Una de las posibles respuestas al porqué de esta diferencia estaba en las calorías consumidas. Los jóvenes estudiantes en Okinawa consumían solo el 62% de las calorías, comparadas con el consumo de otros estudiantes en otros lados de la década de los 60 en Japón. Para 1978, los adultos de Okinawa consumían un 16% menos de calorías que el promedio nacional japonés. Además, los okinawenses que emigraron a los Estados Unidos y comenzaron a consumir una dieta occidental tenían tasas de mortalidad y morbilidad similares a las de otros habitantes de Estados Unidos. Para ser claros, restricción calórica no significa pasar hambre. La idea comenzó a probarse en el laboratorio con moscas, gusanos, ratones, hasta llegar eventualmente a primates no humanos. Lo que se identificó es que una reducción del 20% de la ingesta total de calorías, asegurando una nutrición adecuada, puede derivar en que los así intervenidos tendían a vivir más tiempo. En años más recientes se han realizado algunos estudios pequeños con humanos que sugieren que la restricción calórica podría ayudar a reducir colesterol total, glucosa en ayunas, presión arterial y consecuentemente podrían reducir factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Te voy a mostrar un par de artículos donde se describe una intervención de este tipo con voluntarios. En este estudio, un segmento de los participantes redujo su ingesta calórica en un 14%, mientras que el resto de los voluntarios siguió comiendo como de costumbre. El seguimiento del estudio se realizó por 2 años. El hallazgo más interesante de este estudio se encontró al enfocarse en analizar específicamente una glándula con una función muy importante para el sistema inmunológico, el timo. Esta glándula, situada sobre el corazón, produce células T,
un tipo de glóbulo blanco. El timo envejece a un ritmo más rápido que otros órganos. Cuando los adultos sanos alcanzan los 40 años de edad, sucede que el 70% del timo ya es graso y no funciona. A medida que envejece, el timo produce menos células T. En el estudio que te comento, el equipo de investigación utilizó imágenes por resonancia magnética para determinar si había diferencias funcionales al comparar las glándulas del timo entre las personas con 2 años de restricción calórica y los que comían normal. Encontraron que las glándulas del timo de los participantes con ingesta calórica limitada tenían menos grasa y mayor volumen funcional. Esto significa que podían producir más células T que al inicio del estudio. Mientras tanto, quienes habían estado comiendo normal no presentaron cambios relevantes. Voy a decir esto de otra manera. La interpretación de estos resultados no solo sugiere que en las personas con restricción calórica se detuvo el envejecimiento. Es como si hubieran rejuvenecido parcialmente su timo. La razón detrás de esto parece estar en una menor cantidad de grasa. Cabe aclarar que todas las personas que participaron en este estudio se encontraban en un inicio en valores de índice de masa corporal que iba de peso normal a ligero sobrepeso. En una segunda fase se analizó el envejecimiento biológico a partir del ADN mitocondrial sanguíneo utilizando algunos algoritmos desarrollados por otros científicos. Estos algoritmos pretenden captar la acumulación de cambios moleculares que ocurren con el avance de la edad cronológica. Este gráfico muestra una comparativa entre este tipo de edad molecular que te comento y la edad cronológica. La línea roja es la del grupo de restricción calórica que, al menos acorde con estos datos, parece haber envejecido menos en estos 2 años. Esto me pareció muy interesante no solo por el tema del envejecimiento, sino porque los participantes que estuvieron en este estudio no estaban limitados a ninguna dieta específica. Cabe aclarar que todavía hace falta saber más sobre este tema y que la restricción calórica no es para todo el mundo y tampoco debe llevarse a un extremo. Además, la restricción calórica debe asegurar que exista una ingesta adecuada de todos los nutrientes que necesitamos. Con lo que sí podemos comenzar es yendo con un nutriólogo que nos ayude a identificar los rangos calóricos adecuados acorde a nuestro estilo de vida y que además nos ayude a definir una dieta balanceada acorde a todas nuestras necesidades que incluya la comida que preferimos. Si únicamente nos fijamos como meta no excedernos de calorías correspondientes a nuestras necesidades, para muchos de nosotros eso ya por sí mismo representará un beneficio. 2. ¿Qué comemos? Hay revisiones de distintos estudios como este que te muestro que sugieren que un mayor consumo de cereales integrales, verduras, frutas y frutos secos se asocia con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas. De igual manera, hay estudios que sugieren que la ingesta del café y té verde, que son ricos en polifenoles, tienen efectos benéficos en nuestra supervivencia. Finalmente, hay metaanálisis que sugieren que un consumo elevado de carne roja y sobre todo procesada no solo aumenta el riesgo de padecer las principales enfermedades no transmisibles, también aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas. En este estudio de aquí se siguió por 36 años a cerca de 120,000 personas, identificando que aquellas que se adherían a uno de los 4 patrones de alimentación que te voy a presentar tuvieron un 20% menos de probabilidades de morir durante el periodo de estudio. También experimentaron tasas considerablemente más bajas de enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias que los participantes que no se adherían tanto a ninguna de estas dietas. Estos 4 patrones de alimentación saludable son la famosa dieta mediterránea, que consiste en comer alimentos ricos en antioxidantes como frutas y verduras, y destaca la importancia de los cereales, las leguminosas, los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva, las hierbas y las especias. También permite el consumo regular pero limitado de aves de corral, huevos, queso y yogur. Dieta basada en plantas, que como su nombre lo dice, se centra en alimentos provenientes de plantas y no de animales. La dieta basada en plantas no equivale ni al vegetarianismo ni al veganismo. En este caso, se acepta el consumo de productos animales, aunque reducido, y se orienta más al consumo de alimentos poco procesados como frutos secos, semillas, frutas, verduras, legumbres y cereales. Dieta sana tradicional. Esta la describen las guías alimentarias para los estadounidenses. Promueven una dieta de plantas y consumo
consumo de productos animales magros, así como una reducción de grasas inflamatorias como las trans, la ingesta de carnes procesadas y el alcohol. También aboga por dejar el azúcar. Y finalmente, el índice alterno de alimentación saludable de Harvard, que se desarrolló específicamente para este estudio. Es muy similar a la dieta mediterránea en el sentido de que fomenta el consumo de verduras, frutas frescas, frutos secos, leguminosas, pescado y grasas saludables. Las diferencias principales son que se recomienda evitar todo tipo de papa, pero sobre todo las papas fritas, los jugos de frutas y los cereales refinados. La conclusión aquí es que en realidad hay más de un patrón de alimentación que podemos seguir. Lo podemos variar y ajustar acorde con nuestros gustos. Los elementos comunes de estos 4 patrones son muchos cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos y leguminosas. 3. ¿Cuándo comer? Esta parece ser el área más reciente en el campo de investigación de envejecimiento y longevidad. No toda la gente puede hacer restricciones calóricas, pero al menos es posible que ciertos periodos de ayuno puedan imitar algunos de sus beneficios. La idea detrás de por qué la restricción calórica o el ayuno podrían mejorar nuestro proceso de envejecimiento se llama hormesis. Básicamente sugiere que enfrentar factores estresantes leves o a corto plazo puede hacer que nuestros cuerpos sean más resistentes. La verdad es que tengo tiempo postergando el video sobre el ayuno intermitente porque hay demasiadas variables, pero sí lo tengo que hacer en un futuro próximo. Mientras tanto, considera que para poder modificar cuánto comemos, qué comemos y cuándo lo comemos, lo ideal es acercarnos con un experto de la materia que nos ayude a personalizar estas ideas acorde con nuestra edad, genética, nivel de actividad, gustos y cualquier marcador de laboratorio que pueda ser relevante de monitorear. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.